Bon dia a tothom. Benvingudes i benvinguts a l'ETAC, l'Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels de la Universitat Politècnica de Catalunya. Una escola integrada en un parc tecnològic, on docència, recerca i transferència de tecnologia s'interrelacionen formant un clúster de coneixement en els àmbits estratègics de les telecomunicacions, l'aeronàutica i l'espai, la fotònica, els sistemes biològics i la geoinformació. Saludem en primer lloc a totes les persones que us trobeu a la sala, membres de la comunitat universitària, autoritats, estudiants i professorat de secundària i batxillerat. Saludem els estudiants i professors que ens seguiu des de la vostra aula. Més de 3.200 alumnes de 54 instituts als qui volem agrair el vostre interès i encoratjar-vos a fer de l'estudi i el coneixement la vostra passió, tal com ha fet la Núria Oliver. A continuació llegiré els noms de tots els instituts que ens esteu seguint. Institut Torrent de les Bruixes, Col·legi Montserrat, Col·legi Teresià, Escola Proa, Institut Vinyes Velles, IES Gorgs, Institut Font del Ferro, IES El Padró, CES Serra de Nuet, PQPI Sant Vicenç dels Horts, Institut de Tona, Institut Emperador Carles, Salesians Sant Vicenç dels Horts, Institut Vall d'Arús, Pineda, Col·legi Sagrat Cor, Institut Fort Pius, Institut Molí de la Vila, Institut Joan Triadú, Institut de Palamós, Institut Cambrils, Institut Joanot Martorell, Col·legi l'Estonac de Lleida, FEDAC Guissona, IES Esteve Terrades i Illa, Àgora Internacional School Barcelona, Institut de Vilafant, Institut Arquitecte Manuel Raspall, Institut Corbera de Llobregat, Immaculada Concepció, Institut Baix Empordà, Institut Joaquim Rubió i Ors, Institut Gabriela Mistral, Col·legi Sagrada Família, Col·legi Jesús Maria de Sant Andreu, Institut Cal Gravat, Institut La Vall d'Altenes, Col·legi Cor de Maria de Valls, Escola Pia de Caldes, Institut Eugeni d'Ors, Institut Poeta Maragall de Barcelona, CES Badalona, Institut Camps Blancs, Institut Guindàvols, Institut Les Marines, Institut de Castelldefels, Verge del Roser, Institut Llobregat, Taller Ginebró, Institut Miramar, Institut El Sui, Institut Banús, IES Josep Lluís Sert i Escola IPSE. En nom de tots, volem agrair a Núria Oliver, directora científica de Telefònica i I+D, que hagi acceptat la invitació de venir a la nostra escola. He de dir que aquest acte ha despertat molt interès i ha superat les xifres de la conferència que us vam oferir l'any passat per primera vegada en el marc de la Setmana de la Ciència. Volem agrair també la inestimable col·laboració de l'Ajuntament de Castelldefels i de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia i a totes les persones que han fet possibles aquesta conferència. Bé, no em vull allargar més. La Núria Oliver us explicarà qui és i per tant ja no calen més presentacions. Sapigueu que és enginyera de telecomunicació, que ha fet el doctorat al prestigiós MIT dels Estats Units i bé, ella mateixa us explicarà la seva trajectòria. Moltes gràcies i que disfruteu aquest acte. Hola, ¿me oís? Buenos días. Me gustaría más levantarme, pero bueno, hablaré así, porque no, da igual, me quedo con este micrófono. Bueno, primero quería dar las gracias a la UPC y a Margarida por invitarme a dar esta charla con motivo de la Semana de la Ciencia y la verdad es que me hace mucha ilusión el ver cuántos institutos y cuántos centros se han interesado por esta charla, así que espero que os guste y que haya muchas preguntas. Primero voy a compartir con vosotros un poco quién soy y mi trayectoria profesional, porque cuando yo estaba en vuestro lugar, sobre todo cuando estaba en el instituto y no sabía qué carrera iba a hacer o lo que quería hacer con mi vida, me hubiese gustado haber escuchado una charla como esta, que alguien me hubiese contado en qué consistía la carrera profesional de hacer investigación en tecnología,
que era algo totalmente desconocido para mí. Entonces creo que quizás para alguno de vosotros pueda ser interesante el escucharlo en primera persona, no leerlo en internet o en una revista, sino escucharlo en primera persona. Como ha comentado Margarida, soy directora de un grupo de investigación en Telefónica Digital, y las áreas en las que trabajo son la inteligencia artificial, el análisis de grandes cantidades de datos y el cómo hacer que los ordenadores, y por ordenadores quiero decir teléfonos móviles o relojes o coches o casas o portátiles, sean inteligentes, sean más inteligentes de lo que son ahora. Normalmente, cuando alguien dice que es investigador, yo creo que la mayoría de vosotros pensáis en una bata blanca y en un laboratorio y en experimentos con pipetas y líquidos y demás, ¿no? Entonces, yo creo que como supongo los que estáis en la universidad ya lo sabéis, o los que estáis en bachillerato, hay muchas otras maneras de hacer investigación, y de hecho el laboratorio donde trabajamos nosotros pues es un rascacielos blanco muy moderno. Tenemos salas con césped, otras que son como una piscina. A ver, esto cómo... Perdón. ¿Me oís? ¿Con este también? Sí. Entonces, pues bueno, creo que algo importante es cambiar un poco la concepción de que hacer investigación hoy en día, en gran parte de los casos, no quiere decir estar en un laboratorio con bata blanca, sino que en muchos casos, teniendo un ordenador o un móvil, se puede hacer investigación. Pero bueno, ¿cómo llegué hasta aquí? Yo estudié, soy de Alicante, estudié en un instituto público que se llama Miguel Hernández, y siempre me había gustado mucho la ciencia, las matemáticas, la física. Un poco mis ídolos eran Leonardo da Vinci o Marie Curie o Einstein, y la verdad es que no tenía ni idea de lo que era una ingeniería. En mi familia todo el mundo es de letras, entonces no tenía ningún modelo a seguir, mis padres no sabían muy bien tampoco lo que era ingeniería. Y cuando estaba en segundo de bachillerato intentando decidir qué carrera hacer, tuve la suerte de poder hablar con un amigo de mi hermano mayor que había empezado Telecos en Madrid. Y me contó con mucha pasión en qué consistía Telecos y la vida en Madrid, en un colegio mayor. Y la verdad es que se me abrieron los ojos, ¿no? Y decidí que yo también quería hacer Telecos. Me acuerdo que cuando se lo dije a mis padres me dijeron, ¿y eso qué es? Porque no, hoy en día es diferente, porque la tecnología forma más parte de la vida de todo el mundo, pero hace 20 años no era igual, ¿no? Entonces, pues bueno, me apoyaron en todo y decidí ir a Telecos. Entonces, creo que aquí una de las cosas que he aprendido, y este fue el primer ejemplo, es la importancia que tiene este concepto de mentor, que no es una persona que tú digas, esta persona es mi mentor, sino muchas veces hablar con una persona que tenga la capacidad de inspirarte puede cambiar el ritmo de tu vida, ¿no? La dirección de tu vida. Y ese es uno de los motivos por los que me interesa dar estas charlas, porque quizás compartiendo mi historia, alguno de vosotros os pueda ser útil y os pueda inspirar. Entonces, pues bueno, de Alicante fui a Madrid, hice Telecos en la UPM, y desde siempre me había interesado la investigación, porque siempre he creído en el poder que tiene la ciencia y la investigación para mejorar el mundo. Y para entender mejor el mundo y también para mejorar, ¿no?, las cosas, tanto en medicina, en biología o con la tecnología. Entonces, cuando estaba en cuarto de carrera, descubrí que había un programa de Siemens que se llamaba el Círculo Internacional de Estudiantes, donde lo solicitabas y si te lo concedían, te daban unas becas para poder ir a hacer investigación a Alemania en uno de los laboratorios de investigación de Siemens. En mi caso fue en Múnich. Entonces, bueno, lo solicité, me lo dieron, y esta fue mi primera experiencia haciendo investigación en computer science, en informática o con ordenadores. Fui 2 veranos a Alemania y, bueno, además te daban cursos, obviamente aprendías alemán, etcétera. La verdad que estaba muy bien. Y cuando terminé la carrera, decidí que quería seguir haciendo más investigación,
que pues en el contexto de las universidades significa hacer un doctorado. Y por lo que había leído y sabía, siempre tenía la idea de cómo hacer que los ordenadores fuesen más inteligentes. Y entonces pues miré en Internet y vi que los mejores centros de investigación en este campo estaban en Estados Unidos. Y entonces dije, pues me quiero ir a Estados Unidos. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo me puedo ir a Estados Unidos? Si soy de Alicante, ahora estoy en Madrid. Y entonces descubrí que había unas becas muy buenas, altamente recomendadas para aquellos que estáis ahora haciendo la carrera, que son las becas de la Caixa de posgrado. Son unas becas que ahora las han extendido. Al principio eran solo para ir a Estados Unidos, a hacer un máster o un doctorado, y ahora las han extendido a muchos países. Puedes ir a China, Alemania, creo que a Inglaterra, incluso aquí dentro de España también hay para ir a diferentes centros de investigación. Entonces, pues solicité la beca y tuve la suerte de que me la concedieran. Y estas becas están sujetas a que te acepten en alguna universidad americana. Ellos te dicen, si nosotros te pagan la matrícula, te dan un pequeño sueldo al mes para poder hacer investigación en la universidad donde te acepten, pero si no te aceptan en ninguna universidad, obviamente no te pueden dar la beca porque no tienes dónde ir, ¿no? Entonces, pues bueno, yo como mi interés no era tanto irme a Estados Unidos por irme a Estados Unidos, sino hacer investigación, pues cogí un ranking y miré las 7 mejores universidades en el área que me interesaba y dije, yo pido las 7 mejores y si no me aceptan, pues no me voy. Y los de la Caixa estaban un poco moscas porque normalmente pides 1 o 2 que a lo mejor no son tan buenas por si acaso, ¿no? Para poderte ir, aunque sea a otro sitio. Y entonces, pues, bueno, tienes unos meses de espera un poco ansiosos y al final, cuando me llegaron las respuestas, pues tuve la suerte de que me aceptasen en todas, que era algo que nunca me podía haber imaginado. Entonces, realmente lo pasé mal, porque yo me sentía una hormiguita, una persona que nadie conocía, y cómo le podía decir que no a Stanford, que es una de las mejores universidades, o a Carnegie Mellon, o a MIT. Decía, ¿yo quién soy para decirles que no a estos si son los mejores del mundo? Pero claro, no podía, tenía que elegir una. Entonces, bueno, al final tuve suerte porque me invitaron, pude visitar las 4 que más me interesaban y finalmente decidí irme a Boston, aquí, que es donde está lo que se llama MIT, o el MIT, que es el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que es como la UPC, pero a lo bestia, en Boston. No sé si habéis oído hablar de él. Entonces, pues nada, fui allí y uno de los motivos por los que decidí ir allí, tengo que decir que yo creo que esa fue una de las mejores decisiones de mi vida, el irme a Estados Unidos. Salir fuera de España realmente, aunque ya había ido a Alemania, te abre muchísimo los ojos y aprendes desde todos los puntos de vista, tanto a nivel humano como a nivel profesional. Entonces, dentro del MIT, fui a hacer un doctorado al Media Lab de MIT. Esta es la página de web y os recomiendo que la miréis, si os interesa, si no lo conocéis. Es un centro que se había creado a mediados de los 80 por una persona que se llama Nicolás Negroponte, que está considerado un gurú de la tecnología, un visionario que ya en los años 80 decía que íbamos a tener un ordenador en nuestros bolsillos y que la tecnología va a revolucionar el mundo, etc. Y lo interesante del Media Lab, en comparación realmente en aquel entonces con cualquier otra universidad del mundo, es que normalmente en las universidades hay departamentos que se dedican a diferentes temas, ¿no? Entonces, por ejemplo, está el departamento de Computer Science, de informática, y dentro de informática están los que hacen análisis de voz, y están otros que hacen análisis de imágenes, están otros que hacen inteligencia artificial, otros que hacen redes, etc. Y cada uno está en su cajita, ¿no? Y en el Media Lab era como tener una universidad en un mismo edificio. Entonces, podías estar haciendo ordenadores cuánticos y inteligencia artificial, o análisis de voz, o análisis de imágenes, o cine. Era muy lo que se llama multidisciplinar. Había gente con todo tipo de backgrounds y de intereses en el mismo edificio. Y eso era muy interesante, porque realmente, si tienes la visión de que lo que quieres es mejorar el mundo es obviamente muy complejo y multidisciplinar. No está mi voz ahí y mis ojos en otro lado y mis orejas en otro lado, sino que realmente todo está interconectado, ¿no? Entonces, fue una experiencia muy positiva. Entonces, allí empecé a trabajar en este concepto que se llama inteligencia perceptual,
donde la idea es hacer que los ordenadores, los móviles, cuando digo ordenador no me refiero solamente a un ordenador como este o como este, puedan percibir qué es lo que está pasando, y para eso necesitan sensores, necesitan cámaras, micrófonos, diferentes sensores, y puedan reconocer qué es lo que está pasando. Igual que yo veo y os veo a vosotros, el ordenador, si le pones una cámara, vuestro móvil, cogéis una cámara y hacéis así, el móvil no sabe nada, solo hace una foto o un vídeo, pero no está interpretando, ¿no? Entonces hay que hacer todos los algoritmos que sean capaces de interpretar ese vídeo o esas imágenes, ¿no? Y eso se llama inteligencia perceptual. Entonces, por ejemplo, uno de los primeros proyectos que hice fue cómo animar un muñequito de gráficos por ordenador con tu cara. Entonces tú hacías caras y el muñeco hacía las mismas caras. El ordenador reconocía las expresiones faciales que tú hacías y entonces lo repetía. Hice otro proyecto para hacer que el ordenador pudiese reconocer interacciones entre personas. No se ve bien, pero estas son dos personas y entonces simplemente está mirando por la ventana una cámara y es capaz de detectar si hay dos personas que se están saludando, si están teniendo una reunión, si una está siguiendo a otra, si una se cae, etcétera. Otro proyecto que hice muy interesante fue un coche inteligente. Me dieron un coche y dijeron, a ver lo que podéis hacer para que sea más inteligente. Entonces, pues, pusimos un montón de sensores en el coche, cámaras. Los coches hoy en día tienen muchos sensores ya. Aquí en lo que se llama en un bus está todo digitalizado y hay muchos cables. Y entonces, si conectas un ordenador a esos cables, puedes ver si el freno está activado o no, puedes ver la velocidad del coche, puedes ver la aceleración, puedes ver si están encendidos los intermitentes. Todo ahora mismo en los coches realmente tiene muchísimos ordenadores, ¿no? Entonces, bueno, lo que yo hice con el coche fue un sistema para predecir cuál era la maniobra que iba a hacer el conductor antes de que la hiciese, de manera que el coche supiese antes de que tú lo hicieses si ibas a adelantar o si ibas a cambiar de carril o si ibas a frenar, para hacer un sistema más seguro de conducción y prevenir accidentes. Pero otras de las oportunidades que tuve, además de lo que es hacer la investigación y los proyectos, es experiencias muy interesantes. Por ejemplo, di una charla en el Senado, en Madrid, donde expliqué un poco cómo funcionaba el Media Lab, cómo era el sistema de aprendizaje del Media Lab y los proyectos que teníamos. En el año 97 organizamos el primer desfile de ropas inteligentes. Trabajamos con escuelas de diseño de ropa del mundo, como la Escuela Parsons de Nueva York o Domus Academy en Milán. Entonces, los diseñadores de moda aportaban el diseño de las ropas y nosotros aportábamos la tecnología. Entonces hicimos un desfile que fue el primero del mundo de ropas que tenían tecnología y que podían hacer cosas más allá de llevarlas puestas. No tenían sensores o tenían cámaras o cambiaban de color, etcétera. Y luego, con motivo del proyecto que hice con el coche inteligente, aprendí a conducir coches de Fórmula 4. Entonces, de nuevo, yo creo que aquí un poco como la observación, ¿no? O lo que he aprendido es que muchas veces las experiencias que tienen van mucho más allá de lo que te podías imaginar, porque yo jamás en mi vida me podía haber imaginado que iba a conducir un coche de Fórmula 4 con motivo de mi investigación, ¿no? Pero realmente creo que lo interesante es estar abierto a las oportunidades que te pueda ofrecer la vida. Cuando terminé el doctorado en MIT y los proyectos que tenía, me planteé si volver a Europa o seguirme quedando en Estados Unidos. Y entonces, dado las áreas en las que yo trabajaba, pues decidí irme a los laboratorios de investigación de Microsoft, que están en Redmond, que está en la costa oeste americana, muy cerca de Seattle. Y allí continué trabajando en temas similares, en cómo hacer que los ordenadores fuesen más inteligentes. Entonces, por ejemplo, hice un sistema para que el ordenador reconociese lo que estabas haciendo en una habitación, que es similar a lo que hace ahora Kinect. No sé si lo conocéis, Kinect, que se conecta con la Xbox de Microsoft. Y más o menos en el año 2004 o así, me empecé a dar cuenta de que en realidad todos llevamos un ordenador en nuestro bolsillo, que es el móvil. Entonces decidí empezar a hacer investigación en cómo hacer que el móvil sea más inteligente, porque realmente el ordenador personal es el móvil.
A ver, levantad la mano los que no tengáis un móvil. Y vosotros no contáis porque son muy pequeños. También tienen móvil. O sea, es que todos tenemos un móvil. Y lo importante es que el móvil no es un teléfono. El móvil es un ordenador con el que puedes hablar, pero realmente es un ordenador. Y entonces empecé a pensar cómo se podía usar el móvil desde la perspectiva de que sea un ordenador, que todos llevamos en nuestro bolsillo con nosotros. Entonces, empecé a ponerle sensores al móvil. Por ejemplo, esto es un sensor para medir los niveles de oxígeno en la sangre, y entonces hice un sistema para monitorizar a las personas cuando duermen y automáticamente detectar una cosa que se llama apnea del sueño, que es cuando estás durmiendo y dejas de respirar. Y es algo que no te das cuenta porque estás durmiendo, pero le pasa a mucha gente. Entonces, pensando, bueno, pues si todo el mundo tiene móvil, si pudiese crear unos sensores que hablen con el móvil y puedan detectarlo, podría ayudar a miles de personas que puedan tener apnea del sueño y no lo sepan, ¿no? Luego también, por ejemplo, hice otro proyecto para ayudar a que la gente hiciese más ejercicio también con el móvil. No los voy a explicar en detalle, pero si tenéis curiosidad podemos hablar luego sobre ellos. Y de nuevo, otra vez, más allá de lo que eran mis proyectos de investigación, también tuve experiencias muy interesantes. Por ejemplo, pues, enseñar proyectos con Bill Gates en congresos, o hay una cosa que a mí me gusta mucho, que no lo he dicho, y que son en inglés se dice puzzles, pero no son los puzzles de rompecabezas, sino como juegos donde tienes que resolver misterios o problemas muy complicados, ¿no? Y entonces resulta que en Microsoft hay una competición que se llama Puzzle Hunt, donde cada año pasas 36 horas sin dormir y hay como 100 equipos intentando resolver todos estos puzzles, ¿no? Y es algo súper interesante, súper intenso. Somos equipos de 12 personas y es algo que, de nuevo, enriquece mucho la experiencia, ¿no? Más allá del trabajo que puedas estar haciendo cada día. Y bueno, la verdad es que estaba muy bien allí, no pensaba que nunca iba a volver, aunque siempre lo había dicho que mi sueño era poder volver a España a contribuir con el trabajo que estaba haciendo dentro del país de donde soy, ¿no? Y de manera totalmente imprevista me ofrecieron volver para crear un grupo de investigación aquí en Barcelona. Y entonces, pues, dije que sí. Y fui a Telefónica Digital, que este es el edificio donde estamos ahora, en Diagonal Cero. Y entonces, pues bueno, empecé a crear un grupo de investigación. Y ahora más o menos, en total, somos unos 20 investigadores y yo soy responsable de la mitad, de 10. Y algo que puede ser interesante para vosotros es que hemos creado 2 programas para estudiantes. Un programa para estudiantes de carrera, que pueden venir a trabajar en proyectos de investigación con nosotros, normalmente es a tiempo parcial, unas 4 horas al día. Y luego tenemos un programa de estudiantes de doctorado internacionales que pueden venir durante el verano a trabajar con nosotros también en proyectos de investigación. Solemos tener como 25 al año. Esto me lo voy a saltar. Aquí lo único que voy a decir es que siempre, desde el principio, como mi interés siempre ha sido cómo hacer que la tecnología tenga un impacto positivo en el mundo, algo que me ha parecido muy importante es que el mundo, el público en general, conozca lo mejor posible cuáles son los avances de la tecnología, porque si no, no estamos realmente llegando, ¿no? Entonces, siempre que puedo, intento dar charlas para dar difusión y dar a conocer ideas interesantes, resultados interesantes, proyectos interesantes que puedan inspirar a vosotros o a otras personas a contribuir con vuestras ideas a también mejorar el mundo con la tecnología, ¿no? Entonces, podéis encontrar en internet algunas de estas charlas que he dado si os interesa. Algo que no he mencionado, pero que es a propósito, es que las transparencias, como habéis visto, están todas en inglés, aunque yo esté hablando en castellano. Entonces, yo creo que ahí lo que quiero deciros es que si queréis trabajar en tecnología y en investigación, el idioma en el que se habla es el inglés. Entonces, que eso también lo sabréis porque en internet gran parte del contenido también está en inglés, ¿no? Entonces, el inglés es muy importante. Aquí en Barcelona estamos trabajando en varias áreas. Y voy a explicaros hoy solamente un par de proyectos en 2 de las áreas en las que trabajamos. El primer área de la que soy responsable yo es lo que se llama aprendizaje por ordenador o inteligencia artificial, análisis de lo que se llama Big Data, que esto es un concepto
muy importante que lo sepáis porque vais a oír hablar de esto mucho, Big Data o Big Data, supongo que se llama aquí, y el modelado de las personas, el cómo los ordenadores pueden saber quiénes sois, cuántos años tienes, qué personalidad tienes, si estás contento, si estás triste, etcétera. Igual que un humano lo sabe, ¿cómo podemos hacer que un ordenador lo sepa? También trabajamos en análisis de lo que se llama datos multimedia, análisis de vídeos, análisis de voz, análisis de texto. En la interacción, lo que se llama interacción persona-máquina, en cómo hacer que la interacción con los ordenadores sea más natural, es decir, sea más parecida a cómo los humanos hablamos entre nosotros, porque obviamente con vuestro móvil no habláis como cuando habláis con vuestro amigo, en primer lugar porque no habláis con el móvil, introducís texto o lo que sea, ¿no? Pues cómo hacer que la comunicación sea más natural. Luego también trabajamos en sistemas distribuidos y redes, en sistemas móviles y en un área que cada vez es más importante, que es el área de la privacidad, que a lo mejor habéis oído hablar también, y de los datos personales, que no voy a hablar ahora, pero es un área muy interesante en la que también estoy trabajando. Yo soy responsable de estas áreas y un poquito de esta, y hoy los proyectos de los que voy a hablar entran dentro de estas dos áreas. Pero antes de hablar de los proyectos, quiero explicaros un concepto que es muy importante y que si os quedáis con algo, quizás con este concepto es lo más importante que me gustaría que os quedaseis. Y es el concepto de que en la tecnología se produce un crecimiento exponencial. ¿Alguno de vosotros sabe lo que quiere decir eso? ¿Levantáis la mano? Bueno, pues entonces mejor, así os lo explico. Esto es una gráfica que tiene dos funciones. Esta línea roja sería una función con lo que se llama crecimiento lineal, que quiere decir que a lo largo del tiempo va creciendo muy despacito. Y esta línea amarilla sería una función que tiene crecimiento exponencial. Y lo que quiere decir es que conforme va pasando el tiempo, el crecimiento se va multiplicando. Es decir, si es crecimiento exponencial por 2, quiere decir que el salto de aquí a aquí es multiplicar por 2, de aquí a aquí multiplicar por 2, de aquí a aquí multiplicar por 2, de aquí a aquí multiplicar por 2. Y como veis, lo que eso significa es que crece rapidísimamente, muy rapidísimamente. Y en un periodo de tiempo muy corto, llega muy arriba. Y esto es muy importante, porque con la tecnología hay muchísimos fenómenos que tienen este crecimiento exponencial. Y eso es lo que permite que la tecnología tenga el impacto que está teniendo hoy en día en el mundo. Por ejemplo, uno de los fenómenos de crecimiento exponencial más famoso es la ley de Moore. No sé si lo conocéis. Entonces, Moore dijo hace mucho tiempo que la capacidad de procesamiento de los ordenadores normalmente tienen lo que se llama capacidad de procesamiento, que es cómo de deprisa pueden analizar datos. No sé si habéis oído cuando compráis un ordenador de megabits per second, de gigahertz, de megahertz, no sé si os suena, o gigahercios o megahercios. Entonces, lo que él dijo fue que entre cada año y medio o 2 años, los ordenadores iban a ser el doble de potentes. Es decir, un ordenador de hace el año pasado es la mitad de potente que este año. Y eso es una función exponencial. Y lo que es increíble es que esa curva se ha cumplido. Y si miramos todos los ordenadores desde que se inventaron los ordenadores y ponemos cómo de potentes eran, vemos que sigue una curva exponencial. Y lo que es potente de eso es que el móvil que vosotros lleváis en vuestro bolsillo hoy es miles de veces o millones de veces más potente que el ordenador que fue a la Luna hace 40 años. Y eso es algo muy difícil de entender, pero que es muy importante que lo entendáis. Por ejemplo, se predice que los ordenadores sobrepasarán la capacidad de computación del cerebro humano en el año 2023, que todos estaremos vivos, sí, todo. Entonces, eso es muy interesante, porque ¿qué pasa si un ordenador tiene más capacidad de procesamiento que nosotros mismos y nosotros lo hemos creado? Os dejo con esa pregunta en el aire, ¿no? Pero es algo muy interesante. Otro ejemplo de función exponencial con la tecnología. ¿Cuánta gente hay en Internet? Aproximadamente ahora hay 3 billones de personas en Internet y hay aproximadamente 7 billones de personas en el mundo. Pero es que en el año 92 no había nadie en Internet. Entonces, de nuevo, estamos teniendo un crecimiento exponencial, de manera que en muy pocos años todo el mundo tendrá acceso a Internet. Otro ejemplo de función exponencial, los móviles. Os he preguntado, ¿quién no tiene móvil? Y resulta que todos tenéis un móvil. Pero es que si hubiese hecho esta pregunta en Bombay, en la India, o en África,
o en Sudamérica, hubiese tenido la misma respuesta, porque resulta que para finales de este año va a haber tantos móviles en el mundo como humanos. Y eso es la primera vez que pasa en la historia de la humanidad, que todo el mundo, o que haya tantos dispositivos que hemos inventado nosotros como humanos. Y lo importante del móvil es que es personal, porque podéis pensar, bueno, pero todo el mundo tiene televisión, que no es verdad, hay muchos que no tienen televisión, pero la televisión normalmente es compartida. Hay una casa y hay una televisión y hay 5 o 6 personas o 10 que ven esa televisión. Pero es que el móvil no es compartido. Yo llevo mi móvil y vosotros lleváis vuestro móvil. Y lo interesante es que lo lleváis con vosotros siempre y además está conectado. Y eso es muy importante que lo tengáis en mente para los proyectos que voy a explicar después. Por ejemplo, esto es solo para ilustrarlo. Esta foto, que igual ya la habéis visto, esto es un concierto hace 15 años. Y normalmente la gente cuando iba a un concierto miraba a los que cantaban y estaban ahí bailando, ¿no? Y hoy en día vas a un concierto y realmente nadie hace nada más que estar grabando el concierto. Pero es que esto es muy interesante, porque entonces lo que estamos generando son miles de copias o de registros de ese concierto. Todos los que sacáis el móvil y hacéis un vídeo o hacéis fotos y luego lo subís a internet con Facebook o con lo que queráis o YouTube, estamos como generando muchísimas copias de la misma realidad, ¿no? Lo que quiere decir que estamos generando miles de millones de datos, que va a ser la segunda tendencia que voy a explicar. Esto es importante para vosotros porque es una cosa que está pasando ahora, pero que cada vez vais a ver más, que es otro crecimiento exponencial, pero en el contexto de lo que se llama wearables. Wearables son accesorios o dispositivos que llevas puestos y que monitorizan alguna señal fisiológica. No sé si os acordáis que he dicho que yo hice un proyecto de monitorizar el sueño y puse un sensor. Pues eso se llamaría un wearable. Ahora, por ejemplo, podéis comprar unas pulseras, esta se llama Job on One, que os la ponéis y esta pulsera registra los pasos que dais cada día, las horas que dormís cada día, las calorías que estáis quemando. Y toda esa información luego la pasa al móvil. O, por ejemplo, hay otros que te los pones cuando duermes y entonces te mide las fases del sueño en las que estás. Entonces, esto es una tendencia que ahora está empezando, pero que cada vez va a ser más importante. Y probablemente vosotros en un par de años llevéis alguna de estas pulseras o alguno de estos sensores, que eventualmente igual están incluidos en la ropa. Entonces, esto es importante porque vosotros vais a tener la oportunidad de inventaros a lo mejor algo en este campo. No sé si conocéis Google Glass, ¿lo habéis oído hablar? Pues, de nuevo, ahora está emergente, poca gente lo tiene, de hecho no se puede comprar aquí en España o en Europa, pero esto será algo que es una tendencia que probablemente se generalice y a lo mejor la próxima charla que dé aquí todo el mundo llevará un Google Glass. Entonces, una de las consecuencias de este crecimiento exponencial es que el progreso que hace la humanidad cada vez lo hace más deprisa. Por ejemplo, ¿cuántos años pasaron desde la revolución agrícola hasta la revolución industrial? ¿Alguien me puede decir, más o menos? Así, miles de años, 8.000 años. Los hombres tardaron 8.000 años en pasar de cultivar y tener ganados a la revolución industrial. Bueno, pues el siguiente paso dentro del progreso de la humanidad fue la invención de la bombilla. ¿Cuántos años creéis que pasaron desde que se hizo la revolución industrial a la invención de la bombilla? Un poquito más de 100 años. Es increíble el salto, gracias a este crecimiento exponencial de la tecnología. El otro siguiente hito, por ejemplo, es el poder llegar a la Luna. Y solamente pasaron 90 años. Otro hito es la invención del World Wide Web y de Internet. Solamente pasaron 22 años. Y un hito muy grande en las ciencias ha sido el secuenciamiento del genoma humano. Y solamente pasaron 9 años. Entonces, como veis, cada vez estamos consiguiendo hacer hitos del progreso de la humanidad más rápido, gracias a este crecimiento exponencial que estamos teniendo con la tecnología. Y eso también es importante que lo entendáis, porque vamos a conseguir cosas en los próximos años que jamás hubiésemos soñado en la historia de la humanidad, y vosotros vais a ser testigos y espero que partícipes, ¿no?, de ello. Y esto es muy importante. Otro tema muy importante del que quería hablar es lo que se llama Big Data. Entonces, como consecuencia de la existencia de todos estos, de que todos tenemos móviles, de que hay internet, de que hay sensores y demás, lo que se está produciendo es un crecimiento muy, muy exponencial en la cantidad de datos que existen en el mundo. Simplemente para que os hagáis una idea.
En el año 2000 se creó un proyecto de captación de datos de astronomía. Bueno, pues ese proyecto, en las primeras semanas, consiguió recoger datos astronómicos, más datos astronómicos que jamás antes en la historia de la astronomía, desde que se inventó, desde, yo qué sé, desde los griegos. Y este proyecto que está ahora funcionando, habrá otro que le sucederá en el año 2016, y este nuevo del 2016, en 5 días, será capaz de recopilar más datos que el anterior. De nuevo, estamos hablando de un crecimiento exponencial. Siempre que viene la siguiente generación, supera a la generación anterior en 1 hora, en un día. Por ejemplo, Facebook. ¿Vosotros usáis Facebook? Bueno, pues Facebook cada día maneja 358 billones de fotos. Imaginaos. Hay otra aplicación muy popular en Estados Unidos, creo que aquí no es tan popular, que se llama Snapchat. No sé. Bueno, pues Snapchat en menos de un año también está procesando 350 billones de fotos. Por ejemplo, en YouTube, que también lo usaréis, creo que son 6 billones de horas de vídeo al mes o algo así, que en global, ¿no? Que se ve. Es que son unos números que son muy difíciles de imaginarse, pero es muy importante esto. Entonces, aquí en esta gráfica, por ejemplo, se miden las cosas en exabytes. Y a lo mejor decís, ¿y eso qué es? Porque igual vosotros conocéis gigabytes, tenéis un iPod o algo y tiene no sé cuántos gigabytes, ¿no? Pero exabytes, ¿qué son exabytes? Bueno, pues os lo voy a explicar porque vais a oír hablar de exabytes en el futuro. Si, por ejemplo, tenéis un libro digital, suele ser, nada, kilobytes. El texto ocupa muy poco, las cosas de texto ocupan muy poco. Si tenéis una foto, pues ya es más pesada, ¿no? A lo mejor son varios megabytes o 1 gigabyte, como mucho. Una película suele ser unos poquitos, 1,5 gigabytes o algo así. Todos los libros que existen en la biblioteca de Estados Unidos, del Congreso de Estados Unidos, que es como la biblioteca landmark, ¿no? Que existe, pues todos los libros ocupan como un par de terabytes, que no es nada en comparación con los 350 billones de fotos que maneja Facebook cada día. Todos los materiales, todo lo que jamás el hombre ha impreso, desde que existe la imprenta, solamente son como poquitos petabytes. No lo he explicado, pero cada vez que vas de una palabra de estas a la otra, multiplicas por 1000. O sea, megabytes, gigabytes es millones de bytes, perdona, megabytes es millones de bytes, gigabytes es miles de millones, miles de millones, etc. Algo muy interesante, todas las palabras que el ser humano jamás ha dicho desde que se inventó el lenguaje, desde que los hombres prehistóricos dijeron gu, gaga o lo que sea, serían 5 exabytes. Y en la gráfica anterior que os he mostrado, estamos hablando de miles de exabytes. Es algo que tenéis que digerir, porque esto es algo difícil de entender. Pero es muy importante porque os va a tocar a vosotros vivir en esta explosión de datos, ¿no? Y va a haber muchas oportunidades para vosotros, para hacer cosas interesantes con estos datos. Y una de estas oportunidades es una nueva carrera o una nueva profesión de la que se habla mucho ahora, que es el concepto de data scientist, científico de los datos. Y el problema es que no existe esa carrera, pero es algo que a lo mejor se creará en el futuro, pero en lo que consiste es en la intersección de ingeniería, informática, matemáticas, estadísticas y saber programar. Y la idea es que esta cantidad ingente de datos en sí mismos es basura si nadie hace nada con ello. Que haya 350 billones de fotos en Facebook, si nadie hace nada útil con esas fotos, pues no sirve para nada, ¿no? La clave está en poder analizar esos datos automáticamente y en encontrar cosas interesantes en esos datos. Y los que pueden hacer eso son los que se llaman data scientists, los que van a poder hacer eso. Y esto es un área con muchísimo futuro, porque la medicina, la biología, la química, obviamente computer science, la informática, al final todo se convierte en análisis de datos. Entonces esto es algo también que penséis para los que estáis decidiendo qué es lo que queréis hacer, porque análisis de datos con el ordenador va a ser algo clave. Y ahora voy a hablaros rápidamente de 2 o 3 proyectos que hemos hecho, dependiendo del tiempo que me dé, donde utilizamos los móviles para algo más allá que un teléfono móvil. Y en particular, estamos intentando resolver 3 retos. El primer reto es
el envejecimiento de la población, que ahora lo explicaré. El segundo es la educación en países en desarrollo y el tercero son las pandemias. Este quizás me lo deje y luego si tenéis interés en las preguntas os lo puedo explicar. Entonces vamos a hablar del primer reto. Y el primer reto viene como consecuencia de otra tendencia también exponencial, pero que quizás os sorprenda. Y es que en el mundo cada vez hay más personas viejas, mayores, y cada vez hay menos niños. Entonces, esta curva muestra el número de personas de más de 65 años a lo largo del tiempo. Y esta muestra el número de niños de menos de 5 años. Entonces, como veis, al principio bueno, en los años 50, tampoco hace tanto tiempo, había muchos más niños que personas mayores, porque la gente se moría bastante joven. Pero conforme nos vamos muriendo más tarde y la gente va teniendo menos niños, resulta que dentro de 5 años, más o menos, habrá más personas mayores de 65 años que niños. Y eso no ha pasado nunca desde que existe el hombre como especie, porque nunca hemos tenido una vida tan larga. Y vosotros pensaréis, bueno, ¿y esto a mí cómo me afecta, ¿no? Y es muy importante, porque los niños serán una minoría. Y una de las consecuencias de que haya tantas personas mayores es que cada vez más, es que se me cae esto, va a haber lo que se llaman enfermedades crónicas. Normalmente vivimos muchos años, pero nuestro cuerpo igual no está preparado para vivir tantos años. Entonces salen una serie de enfermedades, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares o diabetes. Entonces, lo que se está produciendo es que cada vez hay más enfermedades crónicas, cada vez hay más personas que tienen una enfermedad crónica. Cuando tienes una enfermedad crónica, normalmente te tienes que tomar medicación todos los días. Pero ni siquiera, siendo el caso de medicaciones crónicas, me imagino que todos vosotros alguna vez os habéis tenido que tomar un antibiótico o un jarabe o algo cuando os habéis puesto enfermos. Y yo os pregunto, ¿os ha resultado fácil acordaros que os lo tenéis que tomar? No. Levantad la mano si nunca se os ha olvidado tomaros una pastilla alguna vez. Es algo que es difícil. Y no solamente es para vosotros difícil. Resulta que entre un 30 y un 50% de la gente no se toma la medicación. Se le olvida o no se la toma bien. Y el problema es que tiene un coste médico muy grande, porque si no te tomas la medicación como te la tienes que tomar, no te curas como te tenías que curar. Y a lo mejor te tienen que llevar a urgencias, o te tienen que dar otra medicación, o te pasa algo, ¿no? Entonces, y si esto lo combinamos con el hecho de que cada vez hay más personas mayores, resulta que aproximadamente el 75% de las personas mayores se les olvida tomar la medicación. Y entonces dijimos, bueno, y esto no se podría solucionar con un móvil, porque todo el mundo al final tiene un móvil. Entonces, esto lo pasaré deprisa de las otras soluciones que hay. Entonces, la principal idea que se nos ocurrió fue, bueno, si todo el mundo tiene un móvil, pero, y ahora hay alarmas, ahora tú puedes poner la alarma, me lo tengo que tomar a las 7 de la tarde, me lo tengo que tomar a las 8 de la mañana. Pero el problema con las alarmas es que para que la alarma funcione, la medicina y tú y el móvil tenéis que estar en el mismo sitio, porque si la alarma suena, pero te has dejado el móvil en casa y la medicina está no sé dónde, no te sirve de nada que suene la alarma. Entonces, lo que pensamos es que en realidad lo que habría que hacer es cambiar la mentalidad. Normalmente, cuando te tienes que tomar una medicina, es algo que lo consideras como una carga, ¿no? Y dices, ay, esto es un rollo, pondré la alarma a ver si me acuerdo. Y pensamos, bueno, ¿no podríamos convertir el tenerte que tomar la medicina en algo divertido? Que parece como esta mujer de que está hablando. En algo que pudiese ser un juego, ¿no? Pero esto es muy, muy importante porque lo podéis aplicar a otras cosas. Y es un concepto que se llama el concepto en inglés de gamification. ¿A vosotros os gusta jugar videojuegos? Levantad la mano a los que no les guste jugar videojuegos. Bueno, pues los videojuegos, los que diseñan videojuegos, son muy inteligentes y conocen muy bien la psicología humana. Y utilizan una serie de técnicas para hacer que el videojuego sea atractivo, sea interesante, te enganche, quieras pasar al siguiente nivel y juegas online con no sé quién y te pasas 3 horas y no te has dado cuenta, ¿no? Entonces dijimos, bueno, todas esas técnicas que se llaman técnicas de persuasión, ¿qué pasa si las utilizamos para algo más útil que jugar un videojuego, ¿no? Entonces dijimos, ¿no podríamos utilizar algunas de esas técnicas en el contexto de tomar la medicación? Y esto es lo que se llama gamification. Hacer como un juego de una cosa que en realidad no es un juego, ¿no? Y entonces diseñamos un juego. Y este juego se llama Movie Pill. Y así es como se juega.
Tú cuando te tienes que tomar la medicación tienes el móvil, ¿no? Y estás jugando el juego. Y además es un juego social y ves a las otras personas, hay un ranking de cómo vas. Entonces imagínate que esta persona se tiene que tomar la pastilla a las 7 de la mañana y a las 7 de la tarde. Entonces, hasta la 1 del mediodía es como el límite. Si te tomas la de las 7 más tarde de la 1, ya se contaría como la de las 7 de la tarde, ¿no? Esto es como el punto medio. Entonces, este juego como lo que consiste es en lo siguiente. Tú cada vez que te tomas la pastilla, simplemente le das un botón al juego, ¿no? a tu móvil. Y entonces, si te la tomas un cuarto de hora antes o un cuarto de hora después de la hora que te lo tienes que tomar, ganas 2 puntos. Y tienes una cara contenta. Si te la tomas de media hora antes a media hora después, ganas 1 punto. Si te la tomas entre 1 hora, ni ganas ni pierdes, pero si te pasas y te la tomas demasiado tarde, pierdes 1 punto. Entonces, este juego en sí, a lo mejor, vale, sería interesante, pero si solo juegas tú no es tan interesante. Pero la parte más chula es que todas las personas que están tomándose sus medicinas están conectadas y entonces hay un ranking. Y hay ganador de la semana y ves las caritas de los demás, etc. Entonces, así es un poco como está. Ves el ranking, cuántos puntos tienes, cuánto te lo has tomado y demás, ¿no? Entonces, este proyecto lo hicimos, nos parecía muy chulo, lo probamos, dijimos, bueno, pero ahora esto es muy importante también cuando se hace investigación, las cosas hay que validarlas, porque haces esto, pero tú tienes que demostrar que esto funciona, ¿no? Entonces, normalmente las cosas como se validan es haciendo lo que se llama un estudio de usuario. Coges un grupo de gente, a la mitad les das el juego, a la otra mitad no les das el juego y miras a ver si realmente los del juego se toman mejor que los del no juego, ¿no? Y eso es lo que hicimos. Buscamos personas mayores, en este caso fue en Málaga, y durante 6 semanas se tenían que tomar la medicación y entonces la mitad usaban el juego y la otra mitad no usaban el juego. Y este es un ejemplo, por ejemplo, de la casa de una de las personas mayores. Entonces aquí tenían el móvil y esto es donde tenían las pastillas y esto es interesante. Esto es lo que se llama un pastillero inteligente y este pastillero aquí tiene unos sensores que cuando lo abres lo registra. Y esto lo hicimos para detectar si hacían trampas, ahora os lo explicaré. Luego están aquí las instrucciones. Porque claro, esto nosotros se lo dimos y las personas eran de 70 años, eran como vuestros abuelos, o de 80 años, eran personas bastante mayores, pero estaban en o sea, fue bastante positivo porque lo pudieron hacer todos. Y luego obviamente tenían que tenerlo enchufado porque si no, ese es otro tema de investigación, cómo hacer móviles que no haya que recargar. Y entonces, pues, obtuvimos resultados súper interesantes. A ver, ¿vosotros qué pensáis? ¿Que los que jugaron lo hicieron mejor o peor que los que no jugaron? Mejor. ¿Mucho mejor o un poquito mejor? Mejoraron en un 60%, que es muchísimo para las soluciones que había. Pero lo más interesante no es eso, lo más interesante es que no querían que les quitásemos el móvil, porque cuando se terminó el estudio nos teníamos que llevar los móviles. Y entonces nos decían que no, que sí podían seguir, pero claro, nosotros no podíamos porque esos móviles eran nuestros para hacer otros estudios, ¿no? Y otra cosa muy interesante que miramos es a ver si hacían trampas. Porque hacer trampas lo que quiere decir es que realmente estás motivado y que quieres ganar, ¿no? Y que eres competitivo. Entonces, como teníamos este pastillero que medía si te tomabas la pastilla o no, miramos los que decían que se habían tomado la pastilla, pero que realmente no se habían tomado la pastilla. Y encontramos que casi un 40% de las personas mayores habían hecho trampas para ganar el juego. Entonces, esto fue una cosa súper interesante, porque tú no te imaginas a tu abuela haciendo trampas para ganar un juego de un móvil. Y entonces, aquí la cosa más interesante es el intentar perder un poco ideas preconcebidas, porque todo el mundo nos decía, anda, un juego en un móvil para abuelitos, eso no va a tener ningún éxito, no les va a gustar, pero las cosas hasta que no las pruebas no lo sabes y muchas veces lo que descubres es sorprendente y en este caso fue muy sorprendente porque encontramos que les encantaba y que además estaban muy motivados porque querían ganar el juego, no era solamente porque querían tomarse la pastilla, sino que estaban muy, lo que se llama engaged, estaban muy comprometidos con el juego. Bueno, ahora voy a cambiar de tercio y ya creo que tengo que terminar cuando termine este proyecto, pero tengo otro que si os interesa os lo cuento también. Este proyecto es totalmente diferente. Hemos hablado de salud y de personas mayores. Y ahora os voy a contar uno que es de niños y lo que se llama países en desarrollo, que son países que económicamente no están tan bien como pueda estar España. Por ejemplo, muchos países en Sudamérica o países en India o en el sureste asiático o en África. Entonces, para que os pongáis un poco en contexto, imaginaos que estamos en Perú, en una zona
rural de Perú, donde los niños tienen que ir al colegio y van en autobús. Y a lo mejor hay 40 niños que están yendo todos los días al colegio en autobús. Y pasan igual 2 horas en el autobús, para luego estar en clase durante 4 o 5 horas. Y entonces la pregunta que nos hicimos es, bueno, estos niños que están en este autobús realmente no están solos en el autobús. Además de otros niños, todos tienen un móvil. Pero este móvil no es un smartphone como el que podáis tener vosotros, es un móvil muy sencillo. Y probablemente este móvil no lo usan para hablar, porque no tienen dinero en sus tarjetas prepago para poder hablar. Pero lo usan para escuchar música o para jugar juegos. Pero normalmente los juegos de estos móviles, que igual vosotros lo habéis jugado alguna vez, son estos juegos así, que son juegos muy sencillos que igual os parecen del siglo pasado, pero sois afortunados porque tenéis teléfonos más sofisticados. Pero cuando he dicho que va a haber tantos móviles como humanos en el mundo, lo que tenéis que tener en cuenta es que la gran mayoría de los móviles son móviles como este. No son móviles, no son smartphones. La mayor parte del mundo tiene este tipo de móviles. Entonces la pregunta que nos hicimos es, bueno, si tenemos todos estos niños que pasan tiempo, bastantes horas fuera del colegio y están usando el móvil, ¿no podríamos hacer algo útil con el móvil para que pudiesen aprender mejor o reforzar lo que han aprendido en el cole? Y entonces se nos ocurrió una idea de un proyecto que llamamos Educamóvil. Y Educamóvil lo que es una plataforma, y a lo mejor a vosotros no os gusta, pero ya os explicaré, a los estudiantes de Perú les gustó mucho, donde los profesores pueden insertar lecciones y preguntas en los juegos que ya existen en el móvil, en estos juegos sencillos. Estos son juegos de Java, para los que sabéis programar. De manera que para el móvil de cada niño, en función de cómo le va la asignatura, lo hicimos para matemáticas, pues el profesor le puede poner preguntas más fáciles o preguntas más difíciles para poder lo que se llama personalizar la educación, ¿no? Que eso es algo que es muy importante porque no todo el mundo aprende con la misma velocidad y uno está aquí y el otro está aquí. ¿Y cómo haces para que todos vayan subiendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es un ejemplo del profesor que le estaba explicando cómo hacer el área de un círculo. Entonces tienes en el móvil, en el juego, de repente tú estás jugando y cuando está en la parte más emocionante te sale esto, la lección del profesor. Y entonces te dice, el juego no sigue, no puedes seguir jugando hasta que no contestes la pregunta. Y entonces contestas la pregunta y sigues jugando y eso te va pasando. Y básicamente esta es la idea. Entonces el teléfono registra las preguntas que contestas bien y mal y demás, de manera que el profesor luego puede ver los niños que saben el material, los niños que no lo saben, para poder ayudarles luego en clase, a reforzarlo y demás. Y entonces, de nuevo, igual que hicimos con el otro proyecto, se nos ocurre esta idea, lo implementamos, lo hacemos y la siguiente pregunta es, bueno, ¿y esto funciona o no funciona? Y en este caso lo que hicimos fue que colaboramos con una ONG de Perú, con la Fundación Telefónica, y entonces hicimos un estudio en un colegio de Perú, era un instituto, de hecho, que tenía pocos recursos económicos en la clase de matemáticas. Y entonces, en la clase de matemáticas, de nuevo, siempre en todos los experimentos tienes que comparar los que no tienen la tecnología con los que la tienen, porque si no, no puedes saber el impacto, ¿no? Entonces, había unos que tenían y otros que no tenían. Esto es, por ejemplo, una foto de los niños jugando con el juego. Entonces, lo que hicimos es, durante todo un semestre de matemáticas, había niños que podían reforzar las matemáticas con sus móviles y había otros que no. Y lo que encontramos fue muy interesante. Primero encontramos que el mayor impacto que podíamos tener no era ni en los que iban súper bien ni en los que iban súper mal. Era como en el 70, en los medios, ¿no? O sea, la mayoría de la clase. Los que iban muy bien no necesitaban nada y los que iban muy mal, pues igual es que necesitaban más ayuda directa del profesor. Pero la mayoría de la clase conseguimos tener un impacto muy positivo. Y este fue el impacto. Si jugaban durante 10 minutos cada sesión, porque las sesiones eran como lecciones, ¿no? Tú jugabas el juego y el profesor había metido una lección ahí, ¿no? Y luego al día siguiente te había metido otra lección. Bueno, pues si jugaban durante 10 minutos y hacían el 70% de estas sesiones que los profesores habían hecho para ellos, a ver si adivináis si mejoraban sus notas o no. Conseguíamos que mejorasen las notas en un 50%. Eso quiere decir que si sacaban un 5, un 50% de un 5 es la mitad, es un 2,5. Entonces sacarían un 7,5. O sea, podrían pasar de un suficiente a un notable. Era un impacto muy grande. Entonces realmente tuvimos unos resultados muy alentadores, ¿no? Con este juego. Y de nuevo, aquí la idea es pensar
en que no todo el mundo es como nosotros. Vosotros, como he dicho, tenéis suerte, tenéis un smartphone, tenéis ordenadores en el colegio, tenéis ordenadores en casa, pero la mayoría del mundo no es como vosotros. La mayoría del mundo es, de hecho, mucho más pobre que la mayoría de vosotros y muy diferente, ¿no? Entonces pensamos, bueno, si todo el mundo tiene un móvil, aunque sea sencillo, también se pueden hacer cosas interesantes con el móvil sencillo. Y eso es lo que hicimos en este proyecto. Y ahora, el último proyecto ¿qué hago? ¿Lo cuento? Bueno, el siguiente proyecto es totalmente diferente y es sobre las pandemias. Y aquí lo más interesante, si no me da tiempo a contarlo entero, lo más importante que quiero que os deis cuenta es que los otros dos proyectos de los que he hablado era una aplicación en el móvil al final, ¿no? Que la gente usaba. Bueno, pues aquí el concepto más importante es lo que os he explicado, que todo el mundo tiene un móvil y lo lleva en su bolsillo y el móvil está conectado. De manera, y esto es lo interesante, es que vosotros, cada uno de vosotros, y yo y todos, nos convertimos en sensores de la actividad humana. Porque conforme yo me voy moviendo, o cualquiera de vosotros, el móvil, para poder tener comunicación, se tiene que conectar a una torre celular. Y si miras la actividad en las diferentes torres celulares, resulta que puedes ir viendo cuánta gente hay en diferentes partes de la ciudad o en diferentes partes de un país, ¿no? Y eso es muy interesante porque seguro que vosotros no habíais pensado que por llevar un móvil sois sensores de la humanidad. O sea, estáis diciéndole al mundo más o menos patrones, y ahora os enseñaré unos vídeos de movilidad. Y esa información es muy útil, y ahora os lo explicaré por qué. Y para ello os voy a contar este proyecto. Entonces, a ver, imaginaos que ahora mismo en Cataluña hubiese un brote de una enfermedad infecciosa. Por ejemplo, gripe, es una enfermedad infecciosa, muy grave, y que hubiese un riesgo de pandemia. ¿Qué haría el gobierno para evitar que hubiese una pandemia? Tomaría una serie de medidas para, sobre todo, intentar reducir la movilidad. Porque para que una enfermedad se convierta en una pandemia, lo más importante es que las personas que están infectadas se muevan y contagien a otras personas. Si tú tienes una enfermedad y te quedas en tu casa y no ves a nadie, no se va a transmitir la enfermedad. Pero si tú te estás moviendo y vas al cole y luego este va a su cole y el otro va a no sé qué y el otro coge un avión, de repente esa enfermedad se propaga rapidísimamente por todo el mundo y se convierte en una pandemia. Entonces, normalmente, si hay un riesgo de pandemia, los gobiernos le piden a la población que se quede en su casa. Entonces, lo que os voy a explicar ahora es un estudio que hicimos de cómo se pueden usar los móviles para ayudar a los gobiernos en el caso de las pandemias, y es en el caso de México. No sé si vosotros os acordáis de una gripe que hubo hace 3 o 4 años que se llamaba la gripe A o la gripe H1N1, donde hubo una grandísima preocupación porque era una gripe que podía básicamente cepillarse a todos, ¿no? Entonces os voy a contar la historia de qué pasó, cómo empezó esa gripe y cómo los móviles se pueden utilizar. Y entonces, para eso, ahora, en los próximos 5 minutos, y seguro que eso no lo habíais pensado, nos vamos a ir a México. En el año 2009. Espérate, vamos a pasar a la siguiente transparencia. Y todo empezó aproximadamente a mediados de abril del 2009. Antes del 17 de abril se detectaron varios casos de esta gripe, de la gripe H1N1 o la gripe A en México. Entonces el gobierno, para alertar a la población y decirles cuidado que esto puede ser serio, levantó un nivel de alarma que se llamaba el nivel de alarma 1 y que simplemente era una recomendación que decía, hay riesgo de que esta gripe, que es muy peligrosa, se extienda, os recomendamos que os quedéis en casa. Y los días pasaron y, desgraciadamente, y veis, esto también es una función exponencial, la propagación de las pandemias también es una función exponencial, el número de casos seguía aumentando. Entonces, el 24 de abril, una semana después, viendo que había más casos de gripe, que había gente que se estaba muriendo, que los periódicos estaban todos los días con titulares, la gripe A, la gripe A, la gripe A, y que había mucha ansiedad en la población, el gobierno mexicano decidió tomar medidas más serias. Y dijo, voy a elevar el nivel de alarma a nivel 2, y ahora ya no es una recomendación, ahora voy a intervenir. Y entonces lo que hizo fue, cerró universidades y colegios, por ejemplo, se cancelaron todas las actividades masivas de gente, por ejemplo, los partidos de fútbol de la liga, los equipos jugaban en estadios
vacíos, nadie podía ir a los partidos de fútbol. Se cerraron las iglesias, ya sabéis que México tiene mucho turismo, pues se cancelaron los vuelos a México, se cancelaron los cruceros que pasaban por México, se cerraron todas las ruinas arqueológicas, que en México hay un montón, todo cerrado. Se repartieron máscaras, que igual lo viste en la televisión, en el metro a toda la población. Sin embargo, esto va solo. Sin embargo, el número de casos continuaba aumentando. Y esto lo hicieron el 24 de abril y el 29 de abril, 5 días más tarde, la Organización Mundial de la Salud emitió un comunicado al mundo mundial y dijo que había un riesgo inminente de pandemia. Entonces ya no solo era un problema de México, ya era un problema del mundo entero. Entonces el mundo entero empezó a preocuparse por lo que pasaba en México. Aquí en España nos preocupábamos por lo que pasaba en México. Y había mucha presión para el gobierno mexicano para que hiciese algo. Y entonces el gobierno mexicano hizo algo que nunca antes había hecho en la historia, que fue cerró el país entero durante 5 días. Entonces durante 5 días, del 1 de mayo al 6 de mayo, y además el 1 de mayo en México es festivo, y el 5 de mayo en México es festivo, se cerró todo. Eso quiere decir todas las tiendas, todos los negocios, todos los comercios, todas las oficinas, obviamente todo lo que ya habían cerrado antes aquí, absolutamente todo cerrado, menos los hospitales, los bomberos y la policía. Cuando se terminó este cierre, 5 días después, pues nada, reabrieron el país. Y no sé si os acordaréis, pero un mes después, el 11 de junio, la Organización Mundial de la Salud declaró que había una pandemia de gripe A y que además era la primera pandemia del siglo XXI. Al mismo tiempo, la Organización Mundial de la Salud y lo que se llama el Centro de, no sé cómo se dice en español, el Centro de Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, alabaron las medidas que tomó el gobierno mexicano. Le dijeron, lo habéis hecho muy bien, habéis hecho todo lo que se podía hacer para intentar contener la pandemia. Pero estas medidas no son gratis. Cerrar un país entero representa cientos de millones de dólares mexicanos, imaginaos. El turismo en México, que es la principal fuente de ingresos, tardó meses, si no años, en recuperarse. Y entonces la pregunta que nosotros nos hicimos, y que yo creo que igual está en vuestras cabezas, es, ¿y realmente esas medidas sirvieron para algo? Porque al final la Organización Mundial de la Salud declaró que había una pandemia. ¿La gente escuchó las medidas y realmente redujo su movilidad? ¿Y las medidas sirvieron para detener la pandemia? Entonces, lo interesante es que, en realidad, el gobierno mexicano, ni ningún otro gobierno, no tenía las herramientas para poder contestar esta pregunta. ¿Tú cómo sabes que la gente se ha quedado en sus casas? Normalmente lo que hacen a lo mejor son cuestionarios, van a las puertas de las casas o miran los informes de la policía, pero esos mecanismos son muy lentos, son muy de poca escala, porque no puedes preguntarle a 40 millones de personas que viven en México City que en su puerta a todos si se han quedado en sus casas, ¿no? Esas son unas medidas muy rudimentarias que no funcionan. Entonces lo que nosotros hicimos fue, aprovechando el hecho de que todo el mundo tiene móvil y de todo el expertise que tenemos de análisis de datos, vimos a ver si con los datos de los móviles podíamos ayudar a contestar esas preguntas. Y eso es lo que os voy a explicar ahora. Entonces, antes de explicároslo, os voy a explicar un poco cómo funciona un móvil, porque no lo sé, lo he explicado un poco antes, pero no sé si estáis seguros, si lo he explicado suficientemente con detalle. Esto es una ciudad, y aquí, como veis, hay muchas celditas. ¿Lo veis? ¿Esto? ¿Sí? Entonces, cada una de estas celditas dentro tiene una torre de un móvil. Y así es como un móvil ve, así es como el móvil ve el espacio. El móvil lo que ve son todas las torres, porque el móvil necesita conectarse a las torres. Entonces, cada vez que un móvil llama o recibe una llamada o manda un SMS o recibe un SMS o un mensaje de WhatsApp o conectáis a Internet, se tiene que conectar a una torre, porque si no, no hay conectividad con el resto del mundo. Y esta torre tiene un registro de que ahí hay un móvil conectado. Y entonces, mirando cuántos móviles hay conectados en cada una de estas celditas, puedes tener una idea de cuántas personas hay en cada una de estas celditas. Y aquí lo interesante es que no hay nada personal. La torre solo sabe, hay 400 móviles conectados ahora mismo. No sabe ni quiénes son, ni le importa, ni lo que están haciendo. Únicamente sabe más o menos el volumen de gente que hay conectada. Y eso que parece tan sencillo y tan inútil, resulta que es súper potente. Porque en el caso del gobierno mexicano, por ejemplo, ellos no sabían cuántas personas había en los diferentes puntos de la ciudad. Os voy a enseñar un par de vídeos para que veáis el tipo de datos del que estoy hablando.
Este vídeo estaba tomado en México, y en México, no sé si os acordaréis, en el 2012 hubo un terremoto bastante fuerte. Entonces, aquí lo que veis es estas bolitas blanquitas representan el número de móviles que hay conectados en cada torre celular. Y cuanto más grande, más móviles hay conectados. Y ahora, esto vais a ver aquí, bueno, ahora lo veis, esto es cuando se produce el terremoto. Entonces, como podéis ver, lo voy a poner otra vez, justo antes de que se produzca el terremoto, o sea, justo cuando se produce el terremoto, aumentan muchísimo las llamadas en la zona del terremoto y en todas las zonas, ¿no? Entonces, simplemente mirando esa señal, se puede tener una idea de la cantidad de gente que hay en diferentes partes, en este caso del estado de Oaxaca. Y esto es muy importante porque imaginaos que vosotros sois Naciones Unidas y tenéis que enviar comida o tenéis que enviar ayuda a la zona del terremoto. ¿Cómo sabéis cuántas bolsas de comida enviar si no sabéis cuánta gente hay ahí? Pues resulta que utilizando este tipo de datos podéis tener una idea y decir, pues mira, aquí hay 500.000 y aquí solo hay 1.000. Pues voy a mandar mucho aquí y aquí voy a mandar poco. Y esto es algo que hasta ahora nunca se ha tenido, este tipo de información. Este es otro ejemplo donde, además de mirar el número de llamadas que hay en cada torre, se puede ir mirando cómo se van moviendo. Esto, por ejemplo, es el Reino Unido, y simplemente mirando cómo se mueven los móviles se pueden ver las ciudades principales, las carreteras, incluso los vuelos. Y de nuevo, esto es información totalmente agregada, lo que se llama agregada, que quiere decir que solo se miran números de muchas personas, y totalmente anonimizada, que quiere decir que no se sabe nada de ningún individuo en concreto. Y de nuevo, esta es la información que usamos para intentar ayudar al gobierno mexicano a contestar las preguntas. Y entonces os voy a ir contando las tres como preguntas que contestamos. La primera que intentamos contestar fue si las medidas que tomó el gobierno mexicano, si os acordáis de los 3 niveles, tuvieron algún impacto en reducir la movilidad de la gente, si la gente se quedó en su casa, porque lo que querían era que la gente se quedase en su casa. Entonces, para poder saberlo, lo que hicimos fue, cogimos y analizamos móviles de las zonas más afectadas de México, aproximadamente 1 millón de móviles, antes de que se produjese ¿cómo se dice en español? El brote de la gripe A, y luego durante cada una de las medidas, porque lo que queríamos era comparar la movilidad normal, antes de que pasase nada, con la movilidad de cada una de las medidas, para ver si había impacto o no. Y entonces, lo que encontramos fue lo siguiente. Primero, cuando se hizo el nivel de alarma, que era simplemente una recomendación, no tuvo ningún impacto significativo en la movilidad. Es decir, el gobierno puede recomendar lo que quiera, porque la gente sigue con su vida. Si el gobierno dice, os recomiendo que os quedéis en casa, en tanto en cuanto todo está abierto, las tiendas están abiertas, los colegios están abiertos, la gente sigue con su vida. Sí que encontramos una reducción significativa de la movilidad aquí y aquí. Cuando el gobierno intervino y dijo, no, yo cierro los colegios, yo cierro el país entero. Obviamente ahí sí hubo una reducción de movilidad. Pero lo más interesante, y eso seguro que os va a sorprender, es que encontramos que un 80% de la población redujo la movilidad cuando cerraron colegios y universidades, y solamente un 55% lo redujeron significativamente cuando cerraron el país entero. Pero cerrar el país entero es muchísimo más caro que cerrar universidades y colegios. Entonces, esto es muy interesante porque si vosotros sois en el futuro presidentes de España o de donde sea, si tenéis ese tipo de herramientas, podéis realmente entender el impacto que vuestras decisiones están teniendo y podéis cuantificarlo, que es algo que hasta ahora nunca se había podido hacer. Si sabemos que ya hubo una reducción en la movilidad, la siguiente pregunta es, bueno, ¿y esa reducción en la movilidad qué impacto tuvo en la propagación de la gripe? Que es lo que nos interesa, ¿no? Entonces, para poder contestar esa pregunta, lo que hicimos fue aplicar lo que se llaman modelos epidemiológicos en el ordenador, que son modelos que te dicen cómo se propaga una enfermedad. Entonces, lo que hicimos fue comparar 2 propagaciones de enfermedad. La enfermedad, cuando el gobierno si el gobierno no hubiese tomado ninguna medida, que es esta línea. Entonces, aquí lo que te dice es cada día cuánta gente hay infectada. Este es el número de gente infectada, ¿no? Este es el pico. Y aquí cada día va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo y luego va bajando. Y comparamos esto, que es si el gobierno no hubiese hecho nada, con lo que pasó, teniendo en cuenta la reducción de la movilidad, que es esta curva. Entonces, como veis, esta curva es más pequeña que esta y está desplazada. Y esas 2 cosas son buenas.
y ahora os explicaré el impacto. Más o menos hay un 10% menos de gente infectada y aproximadamente un poco menos de 2 días, el pico llega un poquito menos de 2 días. Y podéis pensar, bueno, total, eso tampoco es tanto. Pero estamos hablando, claro, de 10% de millones de personas. Y esto es muy importante porque en el contexto de una pandemia, poder ganar horas significa que tienes más tiempo para pedir medicamentos, para preparar las camas, para movilizar a los médicos y puedes salvar miles de vidas si puedes hacer eso. Y tener un 10% menos de gente infectada se puede representar que tienes miles de personas menos que están infectadas. Entonces, de nuevo, por primera vez, hemos sido capaces de cuantificar el impacto que estas medidas tuvieron. Y luego, claro, si tú trabajas para el gobierno, tienes que pensar, bueno, ¿cuál es el coste de las medidas con relación al beneficio de las medidas, ¿no? Esto lo voy a dejar aquí, estamos colaborando. Una cosa muy importante, obviamente, que sí que voy a destacar, porque además creo que es importante, es que para todos estos proyectos, sobre todo los proyectos donde quieres tener impacto positivo en el mundo, no tiene sentido intentar hacerlos tú solo. La clave es colaborar, sobre todo colaborar con las entidades que tienen capacidad de decisión, porque a fin de cuentas yo ni trabajo para el gobierno ni trabajo para la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Entonces estamos colaborando con Naciones Unidas, estamos colaborando con el Banco Mundial, estamos colaborando con las entidades que realmente pueden utilizar estos datos y hacer algo útiles con ellos. Y entonces ya para terminar, lo único que os quiero decir, y que es lo más importante para mí, es que os he intentado transmitir un poco la realidad de que vivimos en un mundo de tecnología y de que la tecnología tiene un gran potencial para mejorar el mundo. Y algo que es muy importante y que me gustaría que lo pensaseis es que, a diferencia de otras disciplinas o de otras oportunidades que pueda haber, lo que hace la tecnología es que democratiza el acceso y la capacidad de tener impacto. Porque para muchos de estos proyectos lo único que necesitas es un móvil y saber programar el móvil. Y eso cualquier persona lo puede hacer. Y por eso hay historias de Apple o de Facebook o de Microsoft que se han creado 2 personas en un garaje. Porque en realidad no necesitas tener acceso ni a maquinaria especial ni a nada, ¿no? Entonces yo a lo que os animo es a que penséis cómo vosotros, con vuestra creatividad y con vuestros intereses, qué es lo que vosotros podéis hacer para mejorar el mundo con la tecnología. Gracias. Moltes gràcies, Núria. Moltes gràcies a tots els que ens esteu seguint i moltes gràcies als qui ens heu enviat preguntes. Us he d'informar que els temes que està plantejant la Núria han provocat un creixement exponencial en el seu interès i hem rebut més de 100 preguntes. De totes aquestes preguntes, com que el temps que tenim no és exponencial, en triarem 3 i els estudiants de la nostra escola li faran a la Núria. Moltes gràcies. Hola, bon dia. Jo em dic Anna, soc estudiant de grau en Enginyeria Telemàtica i farem les preguntes cap a la Núria. És un plaer, almenys a mi m'ha encantat, sobretot per veure un referent com tu que expliquis tan bé i que puguem veure el que hi ha al futur. Així que moltes gràcies. Gràcies. Tu presentes? Jo soc Xavier Arteaga, vaig començar a estudiar aquí en Enginyeria Tècnica de Telecomunicacions i simultàniament vaig fer aeronàutica i ara estic fent el que seria l'enginyeria superior. Comencem amb les preguntes. Des del centre de Gabriel Mistral ens pregunten: ¿hay alguna línea de investigación que trabaje en hacer smartphones sostenibles? ¿Qué pasará si se agotan los recursos? Sí, hay bastantes proyectos de investigación en diferentes ámbitos dentro de hacer tecnología sostenible, tanto desde el punto de vista de reciclar, porque sí que es verdad que el impacto
que no lo he hablado porque hay tantas cosas de las que se podría hablar, pero sí que es verdad que el impacto medioambiental que se está teniendo y se puede seguir teniendo con la fabricación de 7 billones de dispositivos más 4 billones de no sé qué, más 5 billones de no sé qué, es muy grande, ¿no? Entonces, hay bastantes proyectos, tanto para reciclar como para encontrar soluciones que son biodegradables. No sé si habéis visto ejemplos de pantallas flexibles, de chips que se pueden imprimir en materiales biodegradables. Y luego, por otra parte, está el tema que he mencionado brevemente como un deseo, pero que obviamente hay investigación, que es el tema de las baterías, de cómo hacer tecnología que idealmente a lo mejor no necesite baterías porque pueda aprovechar los movimientos. Si por ejemplo es un móvil, lo llevas contigo siempre, nosotros generamos mucha energía porque nos estamos moviendo y esa energía se disipa y desgraciadamente no se usa. Entonces quizás hay proyectos para intentar convertir esa energía cinética en acumularla para poder utilizarla para dar potencia, ¿cómo se dice? Power. Energía a los dispositivos, ¿no? Entonces, me parece que es una pregunta muy interesante. Gracias por la pregunta, porque también es algo muy importante a que tengáis en cuenta. Y eso os lo digo porque vosotros a lo mejor cambiáis de móvil o cambiáis de dispositivo. Entonces, hay bastantes ONGs a las que les puedes regalar la tecnología usada y que la reciclan. Entonces, desde luego, nunca tiréis a la basura normal ningún dispositivo electrónico, porque no se pueden, no es material biodegradable y tiene un impacto muy negativo en el medio ambiente. Entonces os recomiendo o que lo donéis, podéis buscar en internet, donar móvil, y os saldrán un montón de, creo que incluso la Cruz Roja tiene una campaña. Hay muchos sitios donde se puede donar la tecnología y que saben cómo utilizar lo reutilizable, porque se reutilizan muchas cosas, y lo que no es reutilizable tienen las maneras de eliminarlo sin causar daños o minimizando los daños que pueda causar en el medio ambiente. Bueno, pues yo voy a hacer otra pregunta. Esta viene de Sant Vicent del Sor también y la Vall de Trenes. Y la pregunta es la siguiente. Algunas herramientas de móvil, geolocación o mail son supervisados por los gobiernos y pueden provocar alguna pérdida de privacidad. Sí, entonces he hablado un poco sobre ese tema cuando decía que las áreas en las que trabajábamos, una de ellas es lo que se llama datos personales. Entonces, algo muy importante, y eso sí que es un concepto importante que distingáis, es entre el tipo de datos de los que he hablado en el proyecto de la gripe, por ejemplo, esos se llaman datos agregados y anonimizados, donde no hay nada personal, y datos personales. Datos personales son datos a partir de los cuales se puede identificar a la persona. Por ejemplo, cuando vosotros subís una foto a Facebook o utilizáis email, por ejemplo, o mandáis mensajes de texto, pues con WhatsApp, pues WhatsApp tiene un registro de todos los mensajes de texto que habéis enviado, o Facebook tiene todos los posts que habéis puesto en ¿cómo se dice en español? Los muros de todo el mundo o las fotos, ¿no? Esos son datos personales. Entonces, algo que está pasando en paralelo, o sea, lo que ha pasado, como he dicho que la tecnología crece exponencialmente, normalmente lo que pasa es que los gobiernos y la legislación, desgraciadamente, no se mueve exponencialmente, se mueve muy linealmente. De manera que muchas veces la tecnología va por delante de la legislación. Y en el contexto de datos personales es lo que está pasando. Hay una explosión de aplicaciones del móvil, de servicios que utilizan datos personales y no está perfectamente regularizado estas empresas qué es lo que pueden hacer con estos datos personales, ¿no? Una cosa también que os recomiendo muchísimo, que es muy importante, es que cuando os instaléis alguna aplicación en el móvil, ya lo sé que esto es como la letra pequeña, pero es muy importante, normalmente, por ejemplo, si son de Android y creo que también de iPhone, te pone en la aplicación qué datos esa aplicación está utilizando. Miradlo mucho esto, porque hay muchísimas aplicaciones que parecen inocuas, por ejemplo, que son como graciosas, no sé, un salvador de pantalla o una linternita que no sé qué. Y resulta que en realidad esas aplicaciones lo que hacen es que camuflan con esta aplicación que parece una tontería, el acceder a un montón de datos vuestros personales que luego utilizan para poneros publicidad o para incluso hacer llamadas. Hay aplicaciones que te las instalas y cuando dices I agree,
¿cómo se dice en español? Estoy de acuerdo. Resulta que le das permiso a la aplicación para que haga llamadas. Entonces, esto, por favor, miradlo, porque es muy importante. Cuando no es y todas estas son gratis, obviamente, porque es que lo que quieren es vuestros datos, que les da igual cobrar dinero, ¿no? Entonces, realmente no os recomiendo que os instaléis nada en el móvil sin que antes no miréis cuáles son los datos que la aplicación está utilizando y por qué. Porque un salvador de pantallas, en principio, no tendría que acceder a ningún dato personal, porque es un salvador de pantallas que está local en el móvil. Entonces, eso mirároslo. Hay proyectos de investigación que hacen lo que se llama un crawling, o sea, hacen un análisis automático de todas las aplicaciones que hay en Android o las más populares y qué tipo de información personal están accediendo y entonces se clasifican cuáles son malas, cuáles son buenas, etcétera. Entonces, esto es algo de verdad que lo tengáis en cuenta, porque si no podéis sentiros que alguien está utilizando vuestros datos personales sin vuestro permiso, y segundo, puede tener implicaciones de que la factura de teléfono que os llegue pues sea exorbitante, ¿no? Entonces, realmente no os instaléis cosas por instalaros. Entended primero bien cómo se están utilizando los datos. Lo mismo os digo con Facebook. Los que usáis Facebook, miraros bien la política de privacidad, miraros bien quién tiene acceso a qué. Estos son temas muy, muy importantes. Bueno, supongo que lo sabréis los que estáis en la universidad, pero una de las cosas que diferencian el mundo digital del mundo real es que en el mundo digital las cosas siempre están ahí. Si yo hablo ahora, mis palabras se las lleva el viento. Bueno, las están grabando, ¿no? Pero se las llevaría el viento. Pero si tú posteas algo en Facebook, está ahí de por vida. Y dentro de 10 años, si estás buscando trabajo y todavía existe Facebook, pues es lo que está pasando ahora. Muchos futuros empleadores están mirando lo que la gente está poniendo en las redes sociales. Entonces, es importante que os deis cuenta de quién puede ver el qué. Y uno de los motivos por los que se ha creado Snapchat, pues los que usáis Snapchat, es porque, dado que los datos digitales siempre están ahí y no se pueden borrar, cuando tú le mandas un mensaje de texto a tu amigo, tú puedes borrar el tuyo, pero tu amigo lo tiene y si él quiere lo puede reenviar a 300.000 personas y ese mensaje de texto está ahí de por vida, ¿no? Entonces, ahora hay una tendencia de crear servicios que garantizan el que el contenido del mensaje desaparece. Y esa es el principal razón por la que existe Snapchat, por ejemplo. Puedes mandar una foto, pero después de X segundos, la foto se supone que desaparece. Por supuesto, la pregunta que todos tenemos es, ¿y se la quedarán los de Snapchat y luego lo utilizarán para monetizarlo de alguna manera, ¿no? Pero bueno, esto es un área muy importante y es algo en lo que todos vosotros individualmente podéis actuar, porque podéis informaros, podéis ver lo que estáis utilizando, las aplicaciones que estáis usando, qué políticas de privacidad hay y, desde luego, yo os recomiendo que penséis 2 veces antes de poner algo en Internet. Porque pensad, bueno, si yo me arrepentiré de estas palabras dentro de 20 años, porque lo que tenéis que tener clarísimo es que lo que se pone en Internet no se borra. Y tal y como están las cosas de momento, no se borra. De nuevo he dicho, si cambia la legislación y se crean leyes nuevas en las que digan que se tiene que borrar o que se tiene que hacer algo, pero la realidad hoy en día es que lo que ponéis en Internet se queda ahí para siempre. Y ya de las últimas preguntas, desde el Colegio Sagrada Familia, Sant Carles de la Ràpita y del Col·legi Montserrat de Barcelona, nuevas posibilidades de los móviles. Y preguntan, ¿se podrán cargar los móviles con células solares? Sí. ¿Se les podría dotar de mensajes con fragancias o sensaciones de frío o de calor? Sí, todo sí. Entonces, ya hay bueno, supongo que se pueden comprar. Venden cargadores de móvil solares, eso ya existe. La parte que aún es más innovadora es lo que he hablado, que es el que en lugar de ser energía fotoeléctrica solar, que sea con tu propia energía o que sea con métodos mecánicos, ¿no? Con relación a ir más allá, esto es muy interesante y este tema es importante. En la historia de la humanidad hemos evolucionado, nosotros somos seres sociales. Eso quiere decir que vivimos en sociedades y no hemos evolucionado viviendo en sociedades y por eso existe el lenguaje y etcétera. Y entonces, evolutivamente hemos crecido hablando con otras personas y comunicándonos físicamente con otras personas. Entonces, nuestros sentidos, la vista, el oído, el olfato, se han desarrollado en el contexto de que estamos en un mundo físico. Pero la realidad hoy en día de vosotros es que, bueno, porque estáis en el colegio y estáis sentados al lado del compañero, pero el resto del tiempo, la mayoría de la comunicación que hacéis probablemente no es cara a cara.
Probablemente es con WhatsApp o con Facebook o con lo que uséis, Google Talk o lo que uséis. Y ese tipo de comunicación es radicalmente diferente a la comunicación cara a cara. Entonces, lo que es casi paradójico es que gran parte de la comunicación que hacemos es muy limitada, porque el lenguaje es muy rico. Una conversación cara a cara, yo te veo tu cara, te veo que si te estás durmiendo o no, si te estás riendo, me hablas y te oigo, ¿no? Cuando mandas un mensaje de texto, no tienes nada de eso. Eso se llama información de contexto. Tienes 4 palabras que además están mal escritas porque ni siquiera se escribe abreviaciones, ¿no? Entonces, casi hemos evolucionado para tener un sistema de comunicación muy rico, muy complejo, con muchas experiencias, y en realidad luego limitamos nuestra vida a mandar mensajitos de texto en una pantallita pequeñita y ignoramos el resto de los sentidos. Entonces, un área muy interesante de investigación en la que se está trabajando, y os recomiendo que miréis el trabajo, buscad en internet, de un investigador que se llama Adrian Chiok, C-H-E-O-K, es cómo ir más allá de la comunicación de texto, porque es que casi se da pena, ¿no? Da pena que tengamos tantos sentidos, tanta inteligencia, tanto cerebro y luego escribamos 4 palabritas ahí que la podía escribir, yo qué sé, no sé para qué hemos evolucionado el lenguaje, ¿no? Entonces, este investigador, veréis vídeos súper... Bueno, es que si hubiese internet os lo enseñaría ahora, no sé si tengo internet. Por ejemplo, tiene un móvil en el que puedes mandar olores. Entonces, mandas un mensaje de texto, pero con olor. Entonces, cuando la persona lo recibe, le pones al móvil un aparatito aquí, que es como si fuese un perfumador, y entonces en el móvil eliges el tipo de olor, y entonces puff, hace puff, y entonces recibes el mensaje con el olor. O, por ejemplo, ha creado un sensor de gusto, de manera que te lo pones en la boca, y entonces te pones este sensor de gusto en la boca, y entonces con el móvil puedes mandar el gusto de pastel o el gusto de lo que quieras, ¿no? Entonces, yo qué sé, a tu amigo le puedes mandar chocolate, y entonces pones chocolate, le llega, tú te pones eso en la boca, y entonces sabe a chocolate. Tiene otro proyecto que también os parecerá divertido, de dar besos, donde hay un muñequito que son como unos labios. Y entonces te lo pones así, y entonces la otra persona da un beso, y entonces el muñequito te da el beso. O hay otro, por ejemplo, que es un chaleco que te da abrazos. Entonces tú puedes mandar abrazos y llevas se supone que eso en el futuro será la ropa, ¿no? A lo mejor esta ropa que yo lleve me dará abrazos. Y entonces a lo mejor ahora en medio de la charla, pues yo qué sé, mis hijos me pueden dar un abrazo, ¿no? O si no os gusta la charla, me estrujáis. Entonces, todo esto es muy importante, porque a mí lo que me parece interesante es no solamente que tenemos que ir más allá del texto o de la voz o del vídeo, sino también que vosotros mismos reflexionéis sobre cómo os comunicáis. Porque realmente es interesante, pero al mismo tiempo, como especie humana, quizás es una pérdida el que, habiendo desarrollado una manera de comunicarse tan rica y tan sofisticada, estemos nosotros mismos eligiendo limitar nuestra comunicación a texto o como mucho a voz, ¿no? Cuando en realidad hay muchas más, lo que se llama comunicación no verbal, hay muchos más factores que forman parte de la comunicación, más allá de lo que se dice, del contenido. Y seguro que a todos os ha pasado alguna vez que habéis mandado un mensaje con un significado y la persona lo ha tomado con otro significado. ¿Por qué? Porque la persona no tiene acceso a esa comunicación no verbal. Si yo digo, estoy harta de ti, pero estoy enfadada con la cara así, la otra persona sabe que está enfadada. Pero si digo, ay, estoy harta de ti y me estoy riendo, la otra persona sabe que estoy de broma. Y eso cuando tú lo escribes, si solamente pones estoy harto de ti, la persona no lo sabe. Entonces, creo que es importante que penséis sobre eso y que cuando os estáis comunicando, que decidáis vosotros cuál es la mejor manera para comunicarse. Y no siempre la mejor manera es cara a cara, ni tampoco siempre la mejor manera es con el texto. Pero hay que tenerlo todo. Y como área de investigación para vosotros para pensar, si se os ocurren otras maneras de cómo enriquecer el comunicarse remotamente, sin duda alguna, eso tendrá un impacto muy grande en el mundo. Porque la realidad es que hemos evolucionado dispersándonos. Antes la gente nacía en un pueblo y vivía en el pueblo toda su vida y de ahí no se movía. Y tampoco hacía falta comunicación remota porque tenías a tu vecino al lado y a tu padre y a tu hermano y a tu hermana. Pero hoy en día no es así. La mayoría de nosotros no vivimos al lado de nuestra familia y tenemos amigos por todo el mundo. Entonces, comunicación a distancia tiene que haber porque tenemos esa necesidad. Pero la situación que tenemos ahora de que la comunicación a distancia sea tan limitada es algo que tiene muchísimo recorrido para mejorar. Y si se os ocurren cosas,
hacedlas, porque igual podéis tener un grandísimo impacto, porque es lo que ha pasado, por ejemplo, con Snapchat. Snapchat era un proyecto de un estudiante de Stanford, que lo hizo para una clase. Y hace una semana han rechazado una oferta de Facebook por $2 billones o $3 billones. Lo han rechazado, que yo no sé por qué, porque yo lo habría aceptado, pero... entonces, imaginaos, y esto es un estudiante como vosotros de un proyecto de clase. Entonces, os animo, no sé si conocéis Slamly, es un chico que se llama Nick D'Aloisio, que también es un chico británico de 15 años que hizo un sistema de resumen de contenidos de páginas de web para el móvil, porque otro de los retos, que os estoy lanzando ideas, es que los móviles tienen una pantalla muy pequeña, que todos lo sabéis, y ver ahí algo es un poco difícil. Y cuando tienes una página de web que tiene mucho contenido, si estás en el móvil tienes que estar haciendo así todo el rato, scrolling para arriba, scrolling para abajo. Entonces, a este chico se le ocurrió resumir las páginas de web y dijo, en lugar de mostrar todo, yo muestro un resumen. Y entonces la persona sabe de qué va. Y si luego quiere saber más, que clique, ¿no? Bueno, pues esa tecnología la compró Yahoo por no sé cuántos millones también y es un chico de 16 años. Entonces, en el contexto de la comunicación, sí, se está trabajando en cómo enriquecerla. Esto es algo que vosotros se os puede ocurrir, que os animo a que penséis, porque esto cualquier persona puede hacerlo, y que realmente también os animo a que penséis necesidades que vosotros tenéis o limitaciones que vosotros veis cuando usáis WhatsApp o cuando usáis Snapchat o cualquier cosa. Seguro que hay cosas que os frustran, que dices, ay, esto es una patata. Eso, que no os quedéis ahí. Que digas, oye, pues me voy a juntar con mi amigo y vamos a pensar a ver cómo lo podemos mejorar, porque yo creo que esto se puede mejorar. Y sinceramente, y ese es el potencial de la tecnología, cualquiera de nosotros podemos realmente cambiar el mundo, porque esa es la ventaja. Si haces algo que realmente tiene sentido y que satisface una necesidad que tiene la gente, puedes llegar a billones de personas para que lo usen. Bé, moltes gràcies, Núria. Està clar que ens ha llançat el missatge que la tecnologia pot canviar el món. Esperem que sigui cap a un món millor. Sí. Moltes gràcies a tots. Hem de tancar aquest acte perquè se'ns ha acabat el temps i bé, doncs esperem que hagueu gaudit com ho hem fet des d'aquí a la sala. Fins una altra. Gràcies.